una palabra que titulé Una fe audaz ante la adversidad. Necesitamos ser audaces. ¿Cuánto lo creen? Se necesita ser audaz. Se necesita algo más. Porque cuando tú crees tú te apropias de esa palabra, pero cuando lo crees luego lo pones en práctica. Pero para ponerlo en práctica tienes que desafiar lo normal, lo natural. ¿Aló? Necesitamos una iglesia que se levante en audacia, que se levante en fe. Acuérdate que la fe es la seguridad de lo que se espera, inclusive de lo que no se ve, certeza de lo que va a venir, no de lo que tenemos, de lo que va a venir, y la convicción de lo que no vemos. Por decir algo, Eduardo, mi hijo Eduardo, mi hijo, mírenlo ahí. Yo veo a ese Eduardo predicando el evangelio de Jesucristo en la silla de ruedas. Pero Eduardo, ya sea que en su tiempo, porque yo a Eduardo lo veo caminando. Yo lo veo caminando. Ahora, yo espero que él se vea caminando. Yo veo que mi hijo Eduardo es mi hijo. Querido, además, un hombre que se ha mantenido en la fe. Y yo sé ¿cuál es nuestra consigna, Eduardo? Un día menos, Eduardo. Un día menos. Un día menos para ver la gloria de Dios en su vida. Ahora es importante entender que, vamos primero, antes de bajar, ¿no? Yo definí, presten mucha atención, ¿de qué trata la fe de audaz? Y busqué información y al final uno siempre termina con nuestro amigo el robot inteligente preguntando un tanto cómo ve esto, pero verdaderamente que recoge información importante. Entonces, si de alguna manera pudiéramos definir la fe audaz, podría ser la creencia firme, oiga bien, creencia firme y valiente que implica actuar con osadía y sin miedo ante situaciones difíciles o inciertas, confiando plenamente en lo que se cree, incluso cuando no hay pruebas evidentes o cuando las circunstancias parecen desfavorables. Es una fe que impulsa a la acción y a la superación de obstáculos basada en la confianza en Dios o en un ideal. Uno de los errores que cometemos a lo mejor algunos cristianos es que no sabemos esperar. Creemos por algo, vamos en búsqueda de ese algo, pero resulta que en ese camino, en el camino de la búsqueda de algo, resulta que empezamos a menguar. ¿Será que se puede? ¿Será que es verdad que eso que dice la Biblia? ¿Será que, por qué? Como le decía a los líderes el día viernes, cuando tú estás creyendo por algo, hay un enemigo que también está poniendo pensamientos en tu mente para que tú declines con lo que estás configurando. Entonces ahí se configura una lucha para tratar de sobreponernos a lo que el propio enemigo quiere colocar en la mente. Y ahí obran palabras como te reprendo, te llevo todo pensamiento cautivo de la obediencia de Cristo. Yo voy a adorar al Señor, pero yo me voy a quitar todo el pensamiento de mal porque yo sé que Dios tiene algo grande para mí. Amén. Creo que es importante conocer que una fe audaz es el desafío, porque va más allá de creer. Miren lo que sucedió con Abraham. De verdad me llamó mucho la atención porque Abraham es conocido como el padre de la fe, el hombre que se hizo grande por lo que no solamente creyó, sino por lo que accionó en función a esa fe. Cuando nos vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículos 17 y 18, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos. Amén. Como está escrito, cuando el Señor se comunica con Abraham, le dice: te
he puesto, mira cómo habla Dios, mira el lenguaje de Dios. Muy importante, iglesia. Usted vino aquí, usted va a recibir una palabra que luego va a poner en práctica y usted va a ver la transformación de su vida. Pero aquí hay que cambiar el vocabulario. Mira, dice, te he puesto padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Oye esta palabra. Dale un aplauso a esa palabra, dale un aplauso. Y le voy a decir por qué. Primero, cuando Dios le habló a él era solito. Estaba nada más que con Sara al lado. Además, estéril el viejo. ¿Aló? Pero Dios, ¿cómo habla Dios? Dios, cuando dice algo, lo da por hecho. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien te dé una palabra. Dios me dijo, Dios me ha puesto a mí a dar palabra. Ha puesto a profetas a dar palabra. Pero ¿qué sucede con esa palabra? Yo la puedo creer, en el mejor de los casos, creerla. Y no necesariamente ponerla en práctica. Vamos al 18. Mira lo que dice el 18. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, vienen acontecimientos que se parecen a lo contrario a lo que tú estás creyendo. ¿Aló? Pero él no se debilitó. Oye, me dijo a los 80 años que yo iba a ser el padre de multitudes. Ya yo estoy llegando a los 100. Ya me debilité todo mi cuerpo, todo se cayó. Y mi esposa es estéril. Pero él no se debilitó. O sea, él decía, un día menos para que caiga la gloria. Eduardo, un día menos. Entonces dice la palabra, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él se iba dando ánimo, iba sumando ánimos ante lo que iba viendo. Dice, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le ha dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mira qué importante aquí. Por eso es que mientras mayor sea tu nivel de fe, más grande será tu nivel de gloria. O sea, definitivamente Dios le dijo, me imagino que Dios dijo, wow, qué hombre. Me creyó la palabra. ¿Y saben qué? Dios anda buscando mujeres y hombres que le crean la palabra. Que vivió en las adversidades, que vivió en dificultades. Pero ¿dónde está su audacia? Que a pesar de que todo lo que le circundaba era contrario a lo que había escuchado, él seguía creyendo. Y no se debilitaba, al contrario, se fortalecía. Es como todo. Mi hermano Eduardo, y te estoy nombrando mucho, puede decir, mi hermano Eduardo me decía, puede decir dos cosas. O sea, un día menos para mi muerte. O decir, un día menos para que yo camine. Yo no sé cómo está tu sistema de pensamiento, pero la palabra que tú debes recibir hoy es que por lo general, cuando la gente tiene problemas, tiene dificultades, tiene carencias, tiene enfermedades, tiene adversidades, el cuerpo solo adopta una fórmula de debilitarse y incomodarse. Por decir algo, yo le doy gracias a Dios que cuando los problemas son muy grandes, le doy gracias a Dios, y esto lo he aprendido en el Evangelio, y me he tenido que meter y he tenido que luchar internamente para poder deponer el pensamiento negativo. Dice, bueno, si tamaño es el problema, quiere decir que la gloria todavía es mayor. Porque si me doy esa respuesta, automáticamente me sobrepongo a luchar. Me sobrepongo a seguir creyendo. No me debilito en la fe. Sigo avanzando. Ahora, vamos a poner unos ejemplos de lo que se considera como una fe audaz. Esa fe que es poco, y voy a parafrasearlo a título de que la palabra no se extienda, pero en el caso
de Josué. Josué, su audacia se manifestó cuando Dios le dice, mira, vas a tomar Jericó. Para la caída de Jericó, él estaba preparado con ejércitos, con armas, pero Dios no quiere así. Por eso tenemos que tener un nivel de intimidad con el Señor, porque nosotros no sabemos cómo Dios nos va a dar la solución. Y por lo general no es la tradicional. Por lo general es bien propia. ¿Quién iba a pensar que si Josué ya había entrado a la tierra prometida con un ejército, cómo es que la fórmula para derribar los muros que luego a la cual iba a pertenecer era dándole vuelta y pegando gritos? ¿Aló? No sé si usted me está escuchando, pero Dios es muy particular. Jesús llegó a un momento y cuando le digo a un ciego, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Claro que sí. Agarró un poco de tierra, se lo pegó en los ojos y de esa manera, anda, lávate. Y cuando menos acuerde lo sanó. Esa es la Biblia que estamos siguiendo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué puedo interpretar? Hay muchas interpretaciones, pero yo puedo interpretar que tenemos que estar muy en intimidad con Dios porque con su voz vamos a escuchar la manera como nos va a sacar de la aflicción. Créalo, 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 créalo. Si no tenemos un nivel de intimidad, no sabemos cómo verdaderamente Dios va a solucionarnos el problema. No es con el razonamiento. Dios no quiere nada con razonamiento lógico. El razonamiento, la lógica, lo natural niega a Dios. Dios no va a encontrar nada allí. Pero ten por seguro que la solución al problema que tú puedas tener ahora, Dios tiene la manera de sacarte. No va a ser como tú crees, como tú está en tu mente. Va a ser como Él cree. Entonces hay que ser audaz para después estar bien preparado. Ya venían entrenados del desierto. Para estar bien preparado, para estar bien equipado y decirle, vas a dar vuelta. ¿Vuelta para qué? ¿Cómo que vuelta? ¿Para dónde? Ay, Dios mío, son 7, además, 7 vueltas. Empieza uno a qué trivial es esto. Cualquiera podría decir qué chimbo es Dios, ahora y que dando vuelta. ¿Ah? No, y lo otro, con 7 sacerdotes arriba tocando trompeta. Pero el séptimo día pareciera como más, puedo utilizar un tono como más, no sé, como más ridículo, perdón. No encuentro otro término. ¡Vas a gritar! Se van a derribar los muros de tu problema. ¡Griten todo! Así que hizo Dios con Jericó. No tenía otra manera. Entonces, yo empecé a saltar y a adorar al Señor. Esto es como muy chimbo. No, esto es como... Mire, usted no sabe si en una exaltada adorando a Dios se le manifiesta. El Señor desciende su gloria en una de ellas. Pero hay que creer porque todo, mire, la forma Dios la emplea muy particular porque Dios lo que quiere conseguir es que su hijo le crea. Porque la palabra dice que para los que creen, y todo es, hasta mis problemas, diga. Denle un aplauso al Señor. Déselo con fuerza. Mira otro ejemplo de quién fue audaz. Eso también, si quiere ver Jericó, la caída de Jericó, Josué el capítulo 6. Usted lo encuentra en Josué el capítulo 6. Pero mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 53. 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él se llevó nuestras enfermedades. ¿Tú crees o no crees en eso? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatidos. 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros. Ahora, ¿usted le cree esa palabra o no se la cree?
¿Usted le cree esa palabra? Si usted siente un dolor y usted sabe que hay una palabra, que hay un Dios que dio su vida por usted, usted tiene que creer que esa palabra se hace realidad en su vida con la enfermedad que tiene. Yo sí creo que Él murió en la cruz del Calvario por esta enfermedad. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Potente. Ahora mire lo que es, por ejemplo, escasez, que es una de las carencias, necesidad. Yo puedo vivir todo el periodo de escasez. Ay, escasez. Ay, pero es que yo le tengo que crear la palabra. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículos 18, 19. Mira lo que dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y dice el 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Ahora, ¿quién va a suplir? Señor, no tengo nada, pero yo creo en tu palabra. Yo creo que me vas a suplir. ¿Y saben qué? A Dios le encanta eso. A Dios le encanta que alguien tenga fe en la adversidad, en la dificultad. Le encanta que la gente dé respuestas contrarias a los que está viviendo. No, pastor, yo le voy a decir algo. Y voy a decir por lo que me ha sucedido. Pero yo cuando comencé a hacer declaratorias contrarias a las que estaba viviendo, ¿sabe cómo me sentía? Como hipócrita. ¿Qué hipócrita? El enemigo me le pone hipócrita. Si anda, háblenlas a la cena para que tú veas que nos vas a encontrar. Creo que una cucaracha vas a encontrar ahí. Anda, en la nevera, agua y luz. Y entonces empieza la mente. Pero cuando uno comienza a dejarse llevar lo que está en la mente con la realidad, y uno, si es verdad, listo. El enemigo se frotó las manos, dijo, este es uno ya, este cayó. En cambio, los hombres con fe audaz ante la adversidad dicen, hoy no hay comida, hoy no hay nada, hoy hay agua y luz, pero es que yo sé, la voy a limpiar porque es que yo la veo llena prontamente. Ahora, una persona de una fe audaz no tiene trabajo. ¿Cómo va a ir al trabajo? ¿Cómo va a ir a buscar trabajo? Hay gente que va buscando queriendo no encontrar. Y hay otros que se preparan, Señor, Padre mío, yo sé que tu gloria va a descender. Señor, mira, dame gracia y favor. Yo no tengo nadie que me ayude con esto. Yo solo te tengo a ti. Pero dame gracia y favor. Yo sé, Señor, que va a haber algo que va a hacer clic cuando yo le hable a Él. Y yo sé que las cosas se van a encapsular, pero al final van a terminar a mi favor. Una fe audaz. Una fe audaz, una persona que wow, de verdad. Entonces las declaratorias son muy importantes. Quiero que sepas que para los problemas que estás atravesando hay una palabra que la soporta. Basta con que alguien la crea. Basta con que alguien diga, se haga partícipe de esa palabra. Basta con que diga, yo voy a creer, yo voy a desmontar lo que mis ojos ven. Yo quiero que hoy cada uno nos estemos pasando la película. Usted primero espera ver para creer. En los discípulos de Jesús sucedió así. Porque hubo uno que no creyó. No creyó, no, yo no. El maestro anda por ahí. No, Señor. Yo tengo que ver eso. Se le aparece el maestro. ¡Guau! Dice, ven, toma. Mete la mano aquí. Yo me imagino que metió fue el brazo completo. Yo creo que estaba dentro del brazo y todavía no creía. Porque a veces nos sucede así. A veces no nos conformamos. O sea, no nos conformamos, sino con la realidad que está imperando. Y Dios anda buscando. ¿Por qué la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios? O sea, si usted quiere agradar a Dios, levántese en una de fe audaz. Levántese a creer lo que luego va a ver y no a ver lo que luego va a creer. De paso, yo no le consigo tanto sentido al ver para creer, porque es que al igualito ya lo viste. Ahora, yo tengo que creer lo que yo quiero para mi vida. Yo tengo que creer que la dificultad Dios la está permitiendo con un propósito. Y yo tengo que creer que yo voy a salir victorioso de esa adversidad.
Yo le hago creer eso. Ahora mira, ¿qué es importante? Y se lo estaba dando a un hijo, inclusive, ¿qué es importante? Tener muy presente la adoración, la alabanza. Es una manera, ya estamos hablando de las declaratorias, dando por hecho lo que estamos esperando, siempre ser una persona positiva, siempre creer en lo que va a suceder a futuro. Pero otra es la adoración y la alabanza. En la adoración y la alabanza es muy importante, que era una facultad que tenía David, que David adoraba y alababa en los peores momentos. A David era más bien de los que estaban en las peores dificultades y él necesitaba mitigar su alma, pero necesitaba activar a su Dios. Salmo 34, 1, dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice el 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y dice el 3, hasta el 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Mira, lo tremendo que la mayoría de las veces donde David construía sus salmos, sus adoraciones, su alabanza, no era precisamente cuando todo iba bien. Era en momentos de adversidad. Era en grandes dificultades. Yo le decía a un le decía, mantenga en tu mente un tarareo de adoración. Yo no sé cuántas adoraciones te sabes tú, cuántas alabanzas te sabes tú, pero eso hace que ocupes tu mente. Acuérdate que tu mente no va a estar vacía. O la ocupa el bien o la ocupa el mal. Si tú en estos momentos adoras al Señor, el enemigo no va a poder poner pensamientos negativos. Pero si tú en estos momentos dejas la mente vacía, el enemigo va a decir, este es el lugar donde voy a entrar. Que es importante saber que hay que adorar y que alabar, ya sea en el tiempo que nos corresponda, están en la oración, apartados con Él, o en comunión con Dios, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a nuestras actividades regulares. Tenemos que estar en una permanente adoración, tenemos que adorar. Ahora, tenemos que tener en la mente, apréndase varias, yo tengo, no sé, 30, 40 canciones que vivo repitiendo en la mente mientras estoy. ¿Por qué? Porque si no, va a entrar en mí el mal pensamiento, con él le acompaña el debilitamiento, después el malestar, después comienzo a ver todo negro. Cuando menos acuerdo estoy totalmente caído. Qué importante estar en una disposición de adoración. No te da tiempo para andar con el malestar, con la incomodidad. No, estás ahora verdaderamente en adoración permanente. Hay otro aspecto que es importante ante la adversidad, que es la acción, o sea, la fe. Mire, la fe y sobre todo esta la audaz, hay que ponerla por obra. Hay gente que solo cree. Hay gente que solo cree. Sí, yo creo, wow, me voy lleno. Pero es que tú tienes que de aquí salir con un plan de acción en función a lo que estás creyendo. ¿Aló? Debes salir con un plan de voy ahora a ejecutar. Porque todos anhelamos algo. Todos queremos que se nos dé algo. Ahora, ¿será que todos creemos y luego accionamos en lo que creemos? Ahí es donde está el problema de la mayoría. Mira lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es. Muchos deberían decir, pastor, pastora, mire, ¿cómo hago yo para poner esto? Yo quiero hacer esto, ¿cómo lo acciono? Si no sabes cómo, si no has hecho nada, hay gente, mire, que está esperando. Pero nadie tiene nada, aquí yo creo que en el camino del Señor nadie tiene que esperar. Aquí todo el mundo tiene que accionar. Hay que accionar. Hay que sobreponerse a poner esa fe por obra. Salga a desafiarse. No espere, más bien quiera acelerar. Y no lo haga con su fuerza. Hágalo sabiendo que la fuerza de Dios está en usted. Muy importante. Muy importante. Y aquí viene otro punto que es fundamental. Es
no dejarnos llevar por la adversidad, por el temor y la derrota. Cuando nos dejamos llevar por el temor y por la derrota, los temores paralizan. Y las derrotas ni se digan. Derrota es, estás liquidado. Pero los hombres con fe audaz, ante las derrotas o ante los temores, se sobreponen. Se sobreponen. Mire, la última palabra para su vida no es la derrota. La última palabra para su vida la tiene Dios. Solamente que tiene que creer. Hay gente que pierde y dice, wow, ya no vuelvo. Hay gente que no soporta realmente la situación que vive y la da por hecho, porque el cuento de lo que tú estás atravesando se acaba cuando tú aceptas la realidad. Por eso siempre digo que la fe no niega la realidad, pero tampoco la acepta. Entonces tú tienes que verte caído y derrotado, creyendo que Dios te va a levantar y que hay un propósito grande tras esa derrota. Mira lo que dice la palabra, por ejemplo, del temor. Dice, el temor, el amor a Dios echa fuera todo temor. Mira si tenemos que estar en presencia con el Señor. Porque ese amor, esa intimidad con Él, esa adoración, ese creer en Él, ese accionar en función a esa creencia, es lo que hace que todo temor desaparezca. ¿Qué reconoció que había en el tiempo de Pedro? Que el único que tenía en la barca amor era Pedro. ¿Cómo que Pedro? O sea, Pedro se deslastró tuvo que tener una buena intimidad con Dios, tuvo que haber tenido muy buen acercamiento, tuvo que haber tenido bastante presente esa relación con Cristo para que se sobrepusiera rápido al temor y le dijera a Jesús, ponme a caminar. Y los otros 11 estaban... ¡oh! Yo me imagino que esa historia terminó y para muchos de ellos quedó eso como un fantasma. Pero en la Biblia quedó como que un hombre se levantó con una fe audaz y fue a poner el temor a un lado y a caminar en función a lo que estaba creyendo. Importante. Segunda de Corintios 5, 6, 7 dice, así que vivimos, ¿cómo vivimos? Confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice el 7, porque por fe andamos. Digamos todo, por fe andamos. ¿Cuántos andan por fe? ¿Cuántos van a caminar por fe? Lo que hoy estás viviendo es el buen elemento para poder imprimirle fe audaz, para poderle colocar una fe inquebrantable. Eso que estás atravesando, hay gente que ya está conformado, hay que salirse de la zona de confort, hay que hacer cosas diferentes, hay que meterse con Dios, porque mira, metiéndose con Dios es el que dice cómo vas a salir de la dificultad y no precisamente de la manera como está en tu mente. Porque Dios es bien particular. Dios es muy particular. Dios siempre se va a reservar la manera como va a actuar para que no quede duda que fue Él. ¿Aló? Dios es tan particular en lo que hace que cuando tú veas, mira, necesito dinero, el vecino de al lado tiene la plata. Eso no lo va a hacer, Señor, así. No. No va a ser que, yo tengo una necesidad y aquel que tiene, a Dios si no actúa Dios. Dios te va a decir cosas así como grita, dale vuelta. Dios te va a decir cosas inusuales para que cuando tú veas la mano de Dios sobre tu vida diga, wow, no tengo duda que fue Dios.